Además, la Biblia no deja registrado un solo caso de una obra mayor que la que él hizo en medio del pueblo judío donde él se desarrolló. Encontramos al Señor devolviéndole la vista a un ciego de nacimiento. Nunca en la historia ningún profeta le había devuelto la vista a un ciego de nacimiento. Jesús lo hizo. Encontramos en la Biblia que el Señor resucita a un muerto de 4 días. Y no encontramos que alguien más haya superado eso que el Señor hizo. Imposible, el hombre no puede hacer mayores señales que las que hizo el Señor Jesús. El Espíritu Santo puede hacer señales, milagros, usando hombres, pero siempre seguirá siendo Dios el que hace eso, no el hombre. Por eso que cuando dice, venga hoy a la campaña, el fulanito de tal hará grandes señales y milagros, hoy es el día de sanidades, el hombre no puede hacer nada. La gente se deja impresionar por esas palabras. Pero ¿quién es el hombre para manipular al Espíritu Santo? Podría decirle al Señor, hermano, venga a la tarde y aquí el Señor la va a sanar. ¿Yo tengo control del Espíritu Santo o Él tiene control de mí? Yo no puedo disponer. El Espíritu Santo no es mi sirviente. Yo soy sirviente del Espíritu Santo. Cuando Él quiere me va a usar. Cuando Él se va a glorificar, usará a la persona. Pero yo no puedo manipular la obra del Espíritu Santo. Y miren, dice, y todo lo que pidiereis al Padre, todo lo que pidiereis al Padre, en mi nombre, todo lo que pidiereis al Padre, en mi nombre, lo haré. Usted ha orado, ¿verdad? En algunos momentos de aflicción. ¿Y ya ha ocurrido? ¿Ha tenido respuesta a su oración siempre? ¿Sí? Cuando estaba enfermo, ¿usted ha orado? ¿Inmediatamente sana? No. ¿No dice que lo va a hacer? Dios hará las cosas en su tiempo y según su voluntad. La voluntad de Él. ¿Qué está diciendo aquí el Señor cuando dice esas palabras? Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. Porque se puede confiar en que Él puede hacerlo. Pero ¿de qué manera nosotros accesamos a Dios? Por la oración. La oración es la herramienta que Dios ha dejado para que nosotros nos comuniquemos con Dios y presentemos nuestra solicitud, nuestra necesidad, nuestro problema. Nos dirigimos al Padre en el nombre del Hijo, no a la inversa. Ni le vamos a pedir al Padre en el nombre del Espíritu Santo. Dice, en mi nombre, o sea, en el nombre de Jesús. Ahora, ¿es esto una fórmula mágica? Entonces yo hago mi oración, yo, en el nombre de Jesús y actúo. ¿Qué representa el nombre de Jesús? Porque cuando yo le voy a pedir al Padre en el nombre de Jesús, Él se compromete a hacer lo que pidamos, pero está hablando de algo más profundo. O sea, yo voy a orar a Dios y le voy a presentar mi necesidad y le voy a pedir que en el nombre de Jesús lo haga. Pero esto no es una fórmula mágica. Yo pongo el nombre de Jesús y ya va a suceder las cosas. ¿Qué dijo el centurión cuando mandó a llamar a Jesús para que fuera a sanar a su siervo? Solo di la palabra. ¿Y qué le contestó el centurión? No he visto tan gran fe como la de este hombre. Yo tengo autoridad. Y le digo a este, ven y viene, digo a aquel, ve y va. Solamente di tu palabra. Pero está poniendo el ejemplo de que él es un centurión
y tiene soldados bajo su cargo, o sea, él tiene autoridad. Entonces le está diciendo al Señor, tú tienes la autoridad, solo di la palabra y mi siervo va a sanar. Entonces cuando yo digo, en el nombre de Jesús, estoy reconociendo la autoridad de Jesús. Pero no solamente reconocerla, sino que dice creer. Creer. Hermanos, qué difícil. Pero qué difícil es creer. Porque a veces son alardes de fe lo que nosotros manifestamos. Pero muy dentro de nosotros no hay fe. No creemos que va a suceder. No creemos en la autoridad del Señor, por lo tanto, las cosas no ocurren. Y además de creer, debemos de saber que tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios. Señor, te quiero pedir que me des un carro Mercedes-Benz. Te lo pido en el nombre de Jesús. ¿Es así? Señor, quiero ir de viaje a Francia, a París. En el nombre de Jesús te lo pido. ¿No dice que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre yo lo haré? ¿Es así de general? Pedís y no recibís, porque pedís mal, dice Santiago. Si lo que vamos a pedir es para el engrandecimiento del reino de Dios, entonces, si estamos en la voluntad de Dios, si creemos, si reconocemos esa autoridad de Jesucristo, entonces las cosas van a suceder. El maná dice, ¿para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿En qué se va a glorificar el Padre cuando yo le estoy pidiendo un carro Mercedes-Benz? ¿En qué se glorifica él si yo le estoy pidiendo un viaje a Francia? Absolutamente nada. Esa oración no va a tener respuesta, porque no está dando gloria al Señor, no se está glorificando. La herramienta espiritual para realizar las obras siempre será la oración. Siempre será la oración, la que debe hacerse al Padre en el nombre de Jesucristo. Entonces veamos un caso, Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Estaban tratando de callar a los apóstoles que ya no predicaran en el nombre de Jesús. Los habían amenazado. Entonces Pedro se reúne con los discípulos y oran al Señor. Gracias. Y oran al Señor y le dicen: Señor, no es posible. Estamos preocupados, pero tenemos que seguir predicando. Y el Señor se manifiesta, responde a la oración y aquel lugar es sacudido. Y entonces todos, dice, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Siempre que la oración y la petición tengan por objetivo el interés del reino de Dios, que procedan de la fe y estén en la voluntad de Dios, se harán las obras. Entonces, miren, no era tan sencillo, tan simple como veíamos el versículo 12 del capítulo 14 de San Juan. Si usted está bien compenetrado de que su papel dentro de la iglesia es expandir el reino de Dios, y usted viene a orar al Señor y dice: Señor, quiero rogar por mi vecino, por mi familiar, por mi compañero de trabajo, de estudio, para que abra su corazón y tú entres a morar en él y que tu reino sea engrandecido y que el Padre sea glorificado, te lo pido en el nombre de Jesús. Ocurre la obra, porque se está pidiendo conforme a la voluntad
Se está haciendo con fe, se está orando y se está queriendo engrandecer o ampliar el reino de Dios. Ahí el Señor va a responder a la oración. Esto no quiere decir que no oremos por nuestras necesidades. Si estamos enfermos, podemos orar a Dios. Y Dios decidirá si nos sana o no. Pero recuerden, Pablo le dijo al Señor 3 veces: quita de mí este aguijón. ¿Y qué le contestó el Señor? Bástate de mi gracia. Bástate mi gracia. Porque en la debilidad se perfecciona mi poder. No lo sanó. A Pablo no lo sanó. Y Pablo dice: a Trófimo dejé enfermo en Mileto. Pero si era un acompañante, un colaborador de Pablo, yo me imagino que Pablo rogó a Dios para que sanara a Trófimo. Lo dejó enfermo. Dios no lo sanó. Hay un misterio ahí en cuanto a la forma en que Dios va a actuar. Porque si al mismo Pablo, ese hombre consagrado a Dios, en algunas ocasiones Dios, el Señor, no le respondió positivamente en su oración, es que Dios tiene propósitos, tiene su voluntad. Nosotros a veces la desconocemos. Eso no quiere decir que no oremos. Claro que tenemos que orar por nuestras necesidades, porque definitivamente el Señor no se goza con el dolor, el sufrimiento de sus hijos. Él quiere que todos estemos bien, pero Él va a tener siempre un propósito para nuestras vidas. Y a veces en el momento no distinguimos el propósito de Dios. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Acá dice todo lo que pidieres. Ahora aquí dice: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. El Señor se está comprometiendo a responder a nuestra oración. Pero siempre esto va ligado al versículo número 13. Si yo creo, si estoy en la voluntad de Dios, si tiene que ver con la expansión del reino de Dios, si va a servir para glorificar a Dios, si lo pedimos en el nombre de Jesús, bajo la autoridad del nombre de Jesús, entonces Él lo va a hacer. Jesús promete que si algo pidierais en mi nombre, o si algo me pedís en mi nombre, a Él mismo, yo lo haré. Pedir algo en el nombre de Cristo no es simplemente una fórmula que se dice al terminar la oración, sino que en su nombre quiere decir todo lo que el nombre de Jesús significa. El nombre de Jesús se refiere a su autoridad. Es decir, para orar en su nombre tenemos que orar de acuerdo con su voluntad. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Yo podría hoy, al terminar servicio, como decía Nancy, ir a mi recámara y pedirle al Señor. ¿Y cómo saber que lo que le voy a pedir está en la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, dice, es de que nadie se pierda. ¿Verdad que sí? Que nadie se pierda. La voluntad de Dios es que yo me santifique. Esa es la voluntad de Dios, que yo me santifique. Santificarme quiere decir que yo me aparte del mundo, que yo no tenga un estilo de vida como tiene el mundo. La voluntad de Dios es que yo ore. La voluntad de Dios es que yo adore a Dios. La voluntad de Dios es que yo lea su palabra. La voluntad de Dios es que yo predique. La voluntad de Dios es que yo testifique de Él. Y podríamos encontrar un sinnúmero de aspectos que se refieren a la voluntad de Dios. Pero muchas veces estamos orando desconociendo la voluntad de Dios. Si me amáis,
guardad mis mandamientos. ¿Usted ama al Señor, hermano? Amén. ¿Qué dice? ¿Usted ama al Señor?